Siempre me ha parecido interesante que cuando he visitado a ciertos lugares del mundo, la gente de la iglesia me llame hermano. Y creo que siempre me ha gustado ese elemento de relación fraternal con la gente de la iglesia, porque en mi experiencia, todos estamos juntos en esto. Se trata de todos nosotros haciendo lo que podemos respondiendo a nuestro discipulado. Soy de Melbourne, Australia. Crecí en la congregación de Hughesdale, así que crecí en la iglesia. Mamá y papá íbamos a la iglesia casi todos los domingos. Era una parte muy importante de nuestras vidas. Creo que me di cuenta probablemente cuando era adolescente de que la iglesia era el lugar donde realmente podía ser yo mismo. En otras áreas de mi vida sentía que era alguien ligeramente diferente o que no era del todo quien realmente era. Así que me di cuenta de que cuando estaba en los campamentos o en la congregación, era cuando realmente podía ser yo mismo. Hubo un periodo en el que no asistía con tanta frecuencia, más o menos durante mis años en la universidad, cuando surgían otras actividades los fines de semana o tenía un trabajo de medio tiempo y cosas así. Pero recuerdo una experiencia específica en la que volví a la congregación por casualidad, porque ese domingo no tenía ningún otro compromiso. Probablemente habían pasado 3 o 4 meses desde la última vez que había estado allí y en ese momento me di cuenta de algo. Y es lo que ha estado faltando en tu vida en estos últimos meses. No pasó mucho tiempo después de eso cuando fui llamado al oficio de sacerdote. Es difícil de describir, pero hay momentos en los que tengo un pensamiento que no es mío, sino algo externo. Sé que no es mi propio pensamiento, sino que cada llamamiento que he recibido llega de esa manera, como un pensamiento ajeno. Y mi reacción inmediata siempre ha sido oponerme a ese pensamiento y decir que es ridículo, que no hay manera de que a eso se me esté llamando. Pero aún así, el pensamiento persiste. Así que para ese rol, me pidieron que entrara a la oficina de Stacy para conversar. Sin embargo, antes de eso ya tenía ese pensamiento en mi mente. Me va a pedir que acepte un llamamiento como apóstol. Claro que argumenté en contra de eso. Recuerdo que cuando salí del templo ese día, ya era tarde y el sol comenzaba a ponerse. El cielo estaba de una rosa y naranja intensos, reflejándose en las nubes mientras el sol se ponía. Y siendo australiano y amante del océano, recuerdo el refrán que me vino a la mente. Cielo rojo al anochecer, buen tiempo va a haber. Me reí un poco y pensé, esto es todo menos agradable. A la mañana siguiente, el cielo volvió a iluminarse con colores mientras el sol salía. Era un naranja, rosa y amarillo brillantes. Y otra vez me vino a la mente un refrán. Rojo el cielo al amanecer, marinero debes temer. Y recuerdo haber pensado, sí, esto se siente mucho más apropiado para ese rol. Pero luego llegó un pensamiento claro y preciso. Provenía del libro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. ¿Por qué están asustados? Y en ese momento me impactó al darme cuenta de eso. ¿Por qué tengo tanto miedo? Si es Dios quien me está llamando, entonces tal vez sí necesito dar un paso adelante con fe. Recuerdo estar sentado al otro lado de la mesa en una cafetería con una familia, la madre, sus hijos y su padre. Mientras conversábamos, él me preguntó, ¿cuál es la única cosa que diferencia a Comunidad de Cristo de cualquier otra religión cristiana? Me detuve un momento para pensar y fui lo suficientemente inteligente como para quedarme callado.
Entonces él respondió, la revelación continúa. Continuing revelation. Y creo que esa respuesta se me ha marcado porque ha sido una parte muy importante de mi experiencia, ya sea la forma en que entendemos la revelación continua, en cómo se presentan doctrina y pactos ante la Iglesia. No es simplemente una persona dictándonos hacia donde Dios nos está llamando, sino que hay un sentido colectivo de diálogo, ánimo y toma de decisiones en ese proceso, ya sea en las experiencias personales que tenemos, en los momentos de acción que creamos en diferentes experiencias alrededor del mundo, o en la manera en que comprendemos cómo Dios sigue moviéndose y obrando en el mundo. Pero también en nuestra disposición a estar abiertos y guiados por ello. Creo que eso es realmente fundamental para mí al considerar qué significa ser cuna de Cristo en todo el mundo. Y creo que esa es nuestra mayor oportunidad, involucrarnos en lo sagrado, para poder tener una idea de hacia dónde nos está llamando Dios, para luego ir y hacer una diferencia en el mundo.